Nuestro primer tema de esta noche. Saludamos ya al profesor Guy de Líbana, que hoy nos va a hablar de un tema muy polémico que nos toca a todos muy de cerca, las pensiones. El gobierno no tocará la edad de jubilación, pero sí que va a bajar las pensiones. Profesor, muy buenas noches, un abrazo enorme. Abrazo enorme, Iñaki, desde Barcelona a todo Madrid. Sí, yo creo que lo ha resumido muy bien en lo que ha sido la introducción, Iñaki. El problemilla es un poco que vivimos muchos años y luego también que no hay el dinerillo suficiente como para poder mantener tanta pensión. Y entonces, bueno, hay un informe. Vamos a hablar brevemente del informe, Iñaki. Sí. Antes de nada, ese informe dice que se van a unir las pensiones al estado de la economía. ¿Eso qué quiere decir exactamente? Bueno, esto sería, digamos, lo que hasta ahora nosotros hemos hecho, que era el referenciar las pensiones sobre el IPC, o sea, la indexación de las pensiones, pues a partir de ahora dependería de cuál es la salud de la economía. Pero la salud de la economía en una doble vertiente, Iñaki. De un lado lo que sería la economía, digamos, entendida como tal, y luego también las finanzas de la seguridad social. Es decir, hay que ver si la seguridad social tiene recursos suficientes o no para seguir manteniendo las pensiones. Y entonces ahí vamos a entrar con lo que va a ser los ingresos y los gastos de la seguridad social en un momento como el actual, que coyunturalmente no es el mejor, por una razón muy sencilla, porque en el año 2007 había 19.400.000 personas afiliadas a la seguridad social y ahora son 16.300.000, por tanto quiere decir que esto es un poco malo, ¿no? Pero bueno, en principio técnicamente yo creo que está muy bien hecho el informe, ¿eh? Por cierto, un informe que elaboran expertos, pero que tendrán que aprobar políticos. Exacto, los expertos yo creo que en este caso, Iñaki, son objetivos, ¿no? Ellos lo que hacen es decir, a ver, aquí hay un tema que es esperanza de vida, cada vez se vive muchos más años, por tanto más años que se va a cobrar la pensión, habría que procurar retrasar todo lo que se pueda la edad de jubilación y luego la pensión la tenemos que vincular a lo que sería la situación económica y del propio sistema de pensiones. Entonces ellos técnicamente yo creo que la actúan muy bien, además con unas formulaciones matemáticas yo creo que impecables, pero bueno, ahora viene la parte política es explicar esto, que se apruebe esto y luego también qué va a pasar con las pensiones. En principio las actuales yo creo que están protegidas, además se reconoce en el informe una cláusula suelo de forma y manera que nunca podrían bajar. El otro tema será si pueden subir y si subirían más, por tanto podría haber una pérdida de capacidad adquisitiva y esto hay que explicarlo a la población y por tanto hay que explicarlo a la gente y sobre todo a los que nos vamos a jubilar, Iñaki, en los próximos años, que será más tarde, pero bueno, hay que explicárselo bien. Pero profesor, ¿esto se va a negociar o podemos decir que tal cual los expertos han dictado este informe va a ser aprobado por el gobierno? Hombre, en principio yo creo que teniendo el Partido Popular la mayoría absoluta, pues bueno, esto tiene que ser un poco rodillo, ¿no? Y además incluso hay un tema de tiempo que es clave porque en principio los expertos aconsejan que cuanto antes se ponga en marcha la reforma, tanto mejor. 2014 dicen que podría habilitarse un periodo hasta el 2019. Yo creo que en principio ahí el gobierno va a tener, pues digamos, la patente y la licencia suficiente como para hacer lo que crea conveniente. Entonces, bueno, en principio habrá que preocuparse para las futuras pensiones, las actuales protegidas, pero cuidado con actualizaciones. Por tanto, el gobierno creo que lo puede poner en marcha. Estamos hablando de que las actuales pensiones no van a bajar, pero cuidado, sí que puede bajar su capacidad adquisitiva. Porque hemos oído que incluso podrían congelarse en un futuro si la economía sigue mal. Claro, porque habrá ese factor de revalorización anual que en principio irá de acuerdo con la situación de la economía y también con el sistema de pensiones. En la medida que ese factor no sea incremental, sino que se quede ahí parado o incluso que sea a la baja, ¿qué pasa? Que las pensiones actuales se van a quedar quietas y entonces, claro, en la medida que haya incrementos en los precios van a perder la capacidad adquisitiva. En un momento que es delicado porque sabemos que realmente igual los abuelos y los queridos abuelos que cobran las pensiones están haciendo milagros para poder sustentar y para poder sostener a parte de la familia. Por tanto, también creo que es malo porque sabes que el futuro va a ser complicado a nivel de revalorización. Bueno, lo cierto es que antes de las últimas elecciones, Mariano Rajoy aseguró que las pensiones no solo no iban a crecer, sino que las iba a subir. No lo ha hecho. Yo le pregunto, como experto, ¿es justo que se toquen las pensiones? Quiero decir, ¿no se podrían tocar otras cosas antes? Por ejemplo, no sé, la administración.
Sí, bueno, yo creo que ahí estaríamos ya en línea con lo que Mario Draghi decía el otro día, ¿no? Y que decía, oiga, realmente para reactivar las cosas a través de lo que es los impuestos hacia arriba y luego también con tanto gasto público, oiga, bajen impuestos de un lado y sobre todo suelten gasto público improductivo. Yo creo que ahí estamos de acuerdo en que mientras que hay muchas partidas del gasto público que es improductivo, que es ocioso, que no se está tocando para nada, en cambio lo que se está haciendo es tocar lo que sería la fibra sensible de la ciudadanía, es decir, impuestos por un lado, aumentando para el pequeño ciudadano, para el pequeño empresario, en definitiva para el currante, y luego el tema de las pensiones, ahí lo tienes, que claro, lo que no puedes hacer es no ser fiel a tu compromiso. Y yo creo que Mariano Rajoy adquirió una serie de compromisos de no subir impuestos, de las pensiones mantenerlas, y bueno, no se está cumpliendo. Bueno, quiero yo pensar que estos expertos han elaborado un estudio en función de la situación económica actual. Si alguna vez, algún día, Dios quiera que pronto, salimos de la crisis, ¿esto podría tener marcha atrás? Sí, no, es que no hay problema, es decir, que la formulación matemática que hacen los expertos contempla largos periodos, es decir, prácticamente el ciclo económico, pero aquí, Iñaki, el tema sería el siguiente: si en vez de tener hoy 16.370.000 afiliados a la Seguridad Social, tuviéramos 22 millones, no habría ningún problema, porque claro, lo que hay que pensar es que estamos con un sistema de reparto de forma y manera que los que cobran la pensión dependen de los que cotizan, por tanto, si hay más cotizantes, no habría ningún problema. Por tanto, ¿cuál es el kit de la cuestión? El kit de la cuestión es crear empleo y destruir lo que es esta lacra del paro. Por tanto, este es el secreto, que la gente trabaje. Una cuestión, actualmente para calcular la pensión, si no me equivoco, se tienen en cuenta los 16 últimos años trabajados. ¿Cómo va a quedar si al final este informe de expertos queda aprobado? ¿Cuántos años atrás habrá que echarse para calcular lo que uno va a cobrar de pensión? Bueno, en principio la idea es que se pueden reconsiderar lo que serían las bases de cotización, por tanto, y los periodos de cotización. Yo creo que ahí se va a interpretar de la mejor manera para pagar menos pensiones, en el sentido de computar el periodo más largo posible, que podrían ser pues bastantes años. En principio yo creo que esta sí que va a ser una potestad que el propio gobierno o el Parlamento en definitiva lleve a cabo. Pero claro, ahí hay una cuestión que también hemos de tener en cuenta, un poco la picaresca de lo que ha sido tradicionalmente lo que hemos hecho, que hemos apurado mucho en los últimos años cotizar a tope para luego jubilarnos con la cotización a tope, y ahora dicen, no, oiga, vamos a computar muchos años. Por tanto, quiere decir que yo creo que cada vez se va a alargar muchísimo más el periodo que sirve de base para calcular la pensión, precisamente para de alguna forma que cada cual vaya percibiendo la pensión de manera acorde a lo que haya cotizado a lo largo de toda su vida, lo cual también pues es otro golpe, porque no estamos acostumbrados a lo que sería ese nuevo modelo, ¿eh, Iñaki? Yo soy María, menos mal que usted y a mí nos queda un montón, varias décadas para jubilarnos. Hombre, afortunadamente. Bien, bueno, a mí bastante, pero cuidado, porque yo no estoy pensando en que cobraré la pensión. Lo que estoy pensando es realmente en hacerme yo mi plan de ahorro, pues poniendo el dinerito aquí, el dinerito allí, pues una plaza de parking, en fin, lo que pueda para que me dé una rentita, para que cuando esté así vaya cobrando una cantidad que, bueno, me complemente la pensión. Pero, José María, al final parece que de todo esto lo que quiere el gobierno es promocionar un poco los planes de pensiones privados. Bueno, esta es un poco, Iñaki, la otra parte, que ahí hemos de saberle interpretar. Es decir, cuidado, porque también podría haber planes públicos de pensiones que yo me podría hacer, pero cuidado, porque ahora tampoco se trata de coger todo el dinero y decir, lo paso de la parte pública hacia la parte privada, en absoluto, porque luego también tenemos cada fiasco. Comentaba Iñaki en la introducción todo el tema de las cajas de ahorros, entidades financieras. Por tanto, yo diría que cuidado, que aquí, en definitiva, es muy importante que el sistema sea público de pensiones, pero luego cada uno tiene que pensar en complementar y en no tener una dependencia absoluta de ese dinero por lo que pueda pasar. Por tanto, yo creo que hemos de simultanear lo que sería una parte pública y otra parte privada para tener, digamos, unos ahorrillos. Por tanto, el día de mañana voy guardando y para el día de mañana ir tirando mano de estos ahorrillos, y así puedo sobrevivir largos años, si Dios quiere, pero de una forma tranquila. De acuerdo. Profesor, si se le ocurre alguna forma de inversión, me manda usted un WhatsApp. ¿Necesita algún tipo de socio? Sí, Cuente conmigo. No, sí, ya tengo alguna, pero luego hablamos eso, porque claro, esto no lo podemos decir ahora en los primeros minutos. Abrazos virtuales. Mando Twitter. Abrazos virtuales. Adiós. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias a los dos. No me traigáis más a este. Estoy muy justito de tiempo. Gracias a ambos dos, hemos aprendido mucho.
Ven ustedes que ya está aquí con nosotros José María Gáez de Liébana. Hoy aquí, Un abrazo. Y hoy no son virtuales. Un placer, hoy no los podemos Hoy dar. estamos aquí. Una preguntita muy importante, profesor. Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a intentar calcular el futuro de las pensiones, a ver al final cuánto nos va a quedar. Lo que vamos a cobrar, ni más ni menos. Nos vamos a ir brevemente a publicidad y las respuestas a todo esto y mucho más con el profesor José María Gáez de Liébana. Hasta ahora. Un placer. Bueno, bienvenidos a la sexta noche, son las 11 menos cuarto. Tenemos mucha noche por delante. Elena Valenciano, la número 2 del PSOE, estará con nosotros en plató esta noche, con ella hablaremos de muchas cosas. Pero, antes de nada, me gustaría saludar a José María Gáez de Liébana, nuestro profesor, nuestro maestro en economía. Grande, gracias. Siempre didáctico. Hoy, para hablar de las pensiones que nos va a tocar cobrar. Correcto. Y para ver si hoy podemos dar alguna buena noticia. No suele ser lo común, pero creo que hoy podríamos dar alguna. Bueno, como la noche será muy larga, a ver si a lo largo de la noche hay alguna buena noticia. Sí, hombre, tampoco será tan malo. Plantearemos escenarios, pero para que la gente lo entienda y también con un poco de toque de optimismo. O sea que hoy lo que vamos a tratar de conocer exactamente qué pensión es la que vamos a cobrar. Sí, sobre lo que sería, digamos, una base de pensión de lo que yo teóricamente tendría que cobrar, que los dos ejemplos que al final van a salir aquí es uno de 600 euros y uno de 1.000 euros, si no recuerdo mal. Por tanto, veremos al día de hoy, si yo me jubilara, cobraría 1.000 euros o cobraría 600 euros. Y ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? Y entonces explicaremos y aquí pondremos un poquitín el por qué se cobrará un poco menos, pero luego yo calmaré los ánimos. Si no, tú me dices, hemos de calmar los ánimos y entonces aquí calmamos los ánimos. Bueno, así pues no van a ser todas tan malas las noticias. Pero antes que nada, profesor, para aclararnos, ¿tenemos que ser un poquito más optimistas, como ha dicho el presidente Rajoy, que ha dicho que se ha acabado la época del pesimismo? Bueno, yo creo que esto es un ejercicio interno también y necesitamos el escenario, verlo un poco más optimista. Yo hoy soy optimista porque ayer estaba con algunas empresas que han aumentado sus ventas a lo largo del último mes, por tanto quiere decir que hay un canto a la esperanza. Y yo les preguntaba, ¿han aumentado las ventas en el exterior? ¿Han aumentado en España? Y dice, en el exterior, pero también en España, con lo cual son del sector industrial. Esto es interesante y quiere decir que hay pues algo de reactivación. Entonces este es el lado y el mensaje optimista. Y bueno, de brotes verdes no hay, porque para que haya brotes verdes tiene que haber un jardín y se tiene que regar. Si no hay jardín y no se riega, de brotes verdes nada. Pero bueno, vamos a ver sobre todo un ejercicio de optimismo. Por tanto, bueno, ¿qué voy a explicar yo que soy del español? Bueno, vamos a empezar con ese cálculo de las pensiones. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Bueno, lo primero que vamos a ver es sobre una pensión, si nos sale ahora aquí, por ejemplo, una pensión de jubilación de 600 euros al día de hoy, se va a aplicar un coeficiente corrector, que ahora lo vamos a comentar, y en el año 2020, quien teóricamente hoy cobra una pensión de jubilación de 600 euros, cobrará solo 575,40 euros. Esto quiere decir que hay una rebaja de 24,60 euros. Eso con respecto a las personas que están cobrando jubilación ahora mismo. No, tranquilos, es decir, esto sí que es muy importante. Quien ahora está cobrando la pensión, que esté tranquilo, que no le va a pasar absolutamente nada. Simplemente, también para calmar, habría que decir que hay una ley de desindexación, que ya le hemos comentado en alguna ocasión, que quiere decir que las pensiones en el futuro no se van a indexar, a referenciar sobre el IPC, sino que no quedarán referenciadas sobre el IPC. Entonces, en el caso de que dijeran, pues igual hay una pérdida en la pensión, actuará el Fondo de Reserva de las Pensiones de la Seguridad Social, que está dotado en 62.000 millones de euros a finales del año pasado y por lo tanto nadie va a perder, es decir, lo que se está cobrando al día de hoy no se va a perder. Bueno. Ahora bien, viene el factor de revalorización. Este lo hablaremos luego porque primero vamos a ver el futuro. Yo ahora me jubilaría con 600 euros. Mis 600 euros de pensión, si yo me jubilo en 2020, ¿cuánto van a ser? 575. Por tanto, quienes se preparen para el día de mañana han de pensar que van a cobrar menos, porque aquí hay un factor, que es el factor, lo pongo aquí, y ahora lo explicaremos, Iñaki, que es, a ver esto si sale bravo, es el llamado factor de equidad intergeneracional. Entonces, yo lo explicaré, vamos a ver los de los 1.000 euros y cuando nos salgan luego más añitos nos hacemos una composición de lugar. Si yo hoy me jubilara con 1.000 euros, me jubilaría con 1.000 euros, no pasa nada. Pero si yo me jubilo en 2020, ¿cuánto me va a corresponder? 959 euros. Por tanto, quiero decir 41 euros menos.
Creo que hay otro gráfico que vemos a proyección a lo largo de varios años para hacernos una composición de lugar exacto. En 2030, aquella pensión de los 600 euros de hoy, la persona cuando se jubile el día de mañana en el año 2030 ya tendrá una rebaja del 10%, o sea, solo cobrará 540 y aquí solo cobraría 900 euros. Por tanto, quiere decir que se va rebajando. Expliquemos por qué este factor de equidad intergeneracional. Vamos a suponer, sobre la base de 1.000 euros que yo tenga de pensión cada mes durante un plazo de 12 meses. Por tanto, un año. Esto quiere decir que yo estaría hablando, si no me equivoco, de 12.000 euros. Si yo viviera 20 años, por tanto, quiere decir que acabaría cobrando 240.000 euros, ¿de acuerdo? Esta es la bolsa de pensiones con la que cuenta una persona que se jubila desde el momento que se jubila, sí, a los 67 años hasta los 87 años, por ejemplo, esperanza de vida. Pero como la esperanza de vida se va aumentando, va ampliándose, gracias a Dios, porque nos cuidamos, porque toda la calidad de vida, entonces, claro, ¿qué problema hay? Que este de los 67 años, que igual soy yo, acabará viviendo hasta los 97 años. Entonces ahora, si este acaba viviendo hasta los 97 años, claro, ya no serían 20 años, sino que serían 30 años, con lo cual, ¿qué quiero decir? Que esto se iría, lo pongo así, porque si no me caigo, a 360.000 euros. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que este hombre o esta mujer nos va a costar mucho. Por lo tanto, el factor de equidad intergeneracional es los 240.000 euros dividido. 20 años es esto. 30 años usted cobrará, por tanto, menos, para que no haya una generación que cobre más que la anterior generación. Este es el aspecto un poco malo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que los que se vayan a jubilar el día de mañana han de pensar que cobrarán de la parte pública, pero cada uno tiene que buscar hacer un rinconcito. O sea, que esto es lo que el gobierno venía a contarnos cuando decía que las pensiones del futuro van a estar muy vinculadas a la esperanza de vida. A la esperanza de vida, claro, porque es que la esperanza de vida, gracias a Dios, va aumentando. Por ejemplo, hace unos cuantos años, y aquí lo pongo aquí, por ejemplo, yo diría que incluso después de la Edad Media, un tío a los 40 años la palmaba, a los 40 años. Y ahora ves a un chaval de 90 años y ves que es un chaval. ¿Me explico? El otro día estuve con un doctor, el doctor Jiménez, que hace estudios sobre lo que es la calidad de vida, y en principio no está lejos el día que vivamos hasta los 120 años. Ni tampoco está lejos el día que vivamos hasta los 140 años, siempre y cuando te cuides, todo eso. Como Jordi Hurtado. Claro, Jordi Hurtado está igual, siempre está igual. Claro. Yo era pequeño y Jordi Hurtado ya estaba igual. Está igual, impresionante. Le mandamos un abrazo. Cada mediodía, un abrazo impresionante, cada mediodía igual. Es que yo aquello que digo, oye, me hago mayor, no, mira a Jordi Hurtado y ya estoy. Bueno, entonces, claro, Jordi es un fenómeno, es un fenómeno. Lo es. Entonces aquí, claro, fíjate bien, si tú te jubilas, por ejemplo, es que el problema que hemos tenido en España es que igual nos hemos jubilado, hay gente que igual se ha jubilado con 55 años o con 58 años en jubilaciones anticipadas. Entonces el problema que ha habido es que se han jubilado anticipadamente, han empezado a devengar la pensión y viven muchos años. Por tanto, lo que hay que hacer que es posponer la edad de jubilación y sobre todo, pues bueno, el tener en cuenta que la esperanza de vida va aumentando. Por ejemplo, en Alemania hay mucha persona mayor que está jubilado, pero que está trabajando con los minijobs. Por tanto, y de esta forma también esto es un descargo para las pensiones. Por tanto, esto es lo que hemos de plantear. Y a medida que vivamos más, vamos a cobrar menos. Bueno, claro, entonces esto tendremos que complementarlo. Es que también hay otro elemento clave para el cálculo de las pensiones. Voy gastando papel para que las papeleras aumenten las ventas, ¿eh? No lo digo porque luego me dicen, es que gasta mucho papel. Bueno, si no, tenemos que dar la vuelta. Eso hay un tema que es la seguridad social y el sistema de pensiones. Claro, aquí, al margen de lo que sería este factor de equidad intergeneracional, hemos de ir viendo los ingresos que tiene y los gastos que tiene el sistema de pensiones. Por tanto, claro, en la medida que los ingresos den la talla, no habrá problema para pagar el gasto, pero en la medida que los ingresos no den la talla, habrá problemas para el gasto. Vamos a hacer una cosa. José María, ¿en qué cámara me tengo que dirigir ahora mismo? Ahí. Bueno, voy a dar la bienvenida en este mismo instante a los telespectadores que estaban viendo el partido de fútbol, que se acaban de sumar a este programa y que sepan que de lo que estamos hablando es que de las pensiones, de cómo van a quedar nuestras pensiones en el futuro, de qué pensiones vamos a cobrar y cómo estas se pueden
Pues devaluar con el paso de los años. Hasta ahora lo que ha dicho el profesor es que nuestras pensiones van a ir muy vinculadas a nuestra esperanza de vida y que, pues ahí estábamos viendo cómo quedarían las pensiones para la persona que se jubila. Ahora, ¿cómo estarían en el año 2030? Ahora 600 euros y en el 2030 540. Exacto. Así es, que si mi pensión actual es de 600 euros, en el 2030 será de 540. Exacto, el cálculo de lo que yo cobraría ahora, si me jubilara ahora, serían 600 euros. Sí. Pero si me jubilo en 2030, estos 600 euros, ¿cuántos serán? 540. Así es. Y en cambio, si yo me jubilo ahora con una pensión de 1.000 euros, en el año 2030 habré tenido una rebaja de 100 euros. Claro, una pensión de 900. Fuerte es el 10%, prácticamente. Por tanto, quiere decir que en definitiva esto lo vas a notar y lo que hemos de hacer es prepararnos con este plan de ahorrillo. Cuando yo digo plan de ahorrillo, porque igual me dicen, no, está haciendo promoción de algún sistema privado. No, yo no hago promoción. Yo lo que digo es que si yo sé que no me van a poder pagar el sistema público de pensiones lo que yo querría, pues lo que tengo que hacer es buscar un complemento para el día de mañana. Por tanto, este es el aspecto. Es que había una época en la que comprábamos un poco las pensiones. Es decir, cuando digo comprar, lo digo cariñosamente, pero aquello que decías, los 2 últimos años yo cotizo mucho y así con esta máxima cotización me voy a jubilar. Bueno, entonces ahora lo que pasa es que cada vez se alarga más también lo que es el periodo de cómputo para decir, al final acabaremos dentro de unos años en 30 años de base de cómputo, porque claro, si tú solo computas los 2 últimos años, estás de alguna manera desmontando la equidad del sistema. Este es un aspecto. El otro aspecto, Iñaki, que a mí me gustaría destacar también es los afiliados a la Seguridad Social. Por ejemplo, en el año 2007, me pongo así, en el año 2007 eran 19.400.000 afiliados a la Seguridad Social y el mes pasado, en el mes de mayo, solo había 16.400.000, esto es en 2013, afiliados a la Seguridad Social. Claro, el problema que hay ahí es que hay menos gente que está cotizando y también, me voy al año 2007, aquí había 7,5 millones de pensionistas y ahora tenemos 8.200.000 pensionistas. El ratio de afiliados a la Seguridad Social respecto a lo que serían los pensionistas era casi de 2,6 en el año 2007 y ahora es de 1,99. Años atrás había 4 que trabajaban y había solo un jubilado. En el año 2007 había 2,6 que trabajaban y un jubilado. Y ahora hay 1,99, o sea, no llegamos a 2 y hay un jubilado. Por tanto, este es otro tema que también tenemos que enmendar. Si esta tendencia continúa en el futuro, parece que las pensiones no van a ser sostenibles. Claro, ese es el problema que hay. Por tanto, yo creo que uno de los elementos claves sería aumentar el número de afiliados a la Seguridad Social y, por tanto, quiere decir crear empleo. Es que si no creamos empleo, vamos mal, porque claro, bueno, esto que se mantenga, porque claro, si esto decayera y va aumentando el número de pensionistas, al final el sistema, los ingresos y los gastos, no va a sobrevivir. Pero además, claro, ¿qué pasa? Que los que tienen que trabajar y pueden trabajar no trabajan y los mayores cada vez viven más, con lo cual quiere decir, bueno, y otro tema, también que hoy es sábado noche y después cuando acabe el programa la gente que le ponga ánimo y entusiasmo. No, por la tasa demográfica. La tasa de natalidad. También es importante que haya chavales. Claro. Si no, me explico, es que si no nacen, de esto le quería yo también hablar. También es verdad que la gente que ahora mismo se está jubilando pertenece a un baby boom. Sí, o sea, que cuando la gente... ¿No le parece un poco oportunista todo esto? Quiero decir, en el sentido de que cuando la gente perteneciente a ese baby boom empieza a dejar de jubilarse, no habrá tantos jubilados. Claro, bueno, no, lo que pasa es que luego ya entraremos en lo que sería, digamos, otra proporción, porque ahora normalmente hay muchas familias que solo tienen un hijo, que lo deben hacer, imagino que por temas de herencia o por lo que sea, pero en cualquier caso lo mismo. Y hubo una época que los niños nacían, claro, es que es la época de después de la guerra, de la posguerra, los años 60 que eran de crecimiento, el apartamento, aquellos momentos, ¿verdad?, dulces, momentos eróticos, amorosos y tal. Bueno, ahora cuidado, la gente ahora frena más, la gente tiene... Bueno, pero yo en principio creo que quizás aquí el problema que hemos tenido es que esto no lo hemos planteado con las bases fundamentales que había que hacerlo, sobre todo antes de que llegara el momento. Y ahora, cuando realmente tenemos el problema, no lo tiene España, lo tiene toda Europa, cada uno lo va arreglando a su manera, pero entonces ahora es el momento de crisis económica y en un momento de crisis económica, cuando además te hablan de la pensión, empiezas un poco a temblar, ¿no? Es curioso porque hace tan solo unas décadas la gente que contrataba una pensión
pensión privada lo hacía para complementar la que le daba el Estado, pero vamos camino a lo contrario, es decir, a tener una pensión privada y luego la complementamos con las migajas que nos da el Estado. Sí, yo creo que el planteamiento tiene que ser un poco este, porque además lo que a mí también me da un poco, un poco de miedo, cuando digo un poco de miedo no me asusto ni mucho menos, pero es un poco cuál va a ser la proporción de los cotizantes con los pensionistas y los ingresos con los gastos, es decir, si hay un déficit en el sistema de pensiones, la cosa es insostenible. Por tanto, aquí es muy interesante que trabajen, pero además también hay otro aspecto que yo destacaría, y quiero que se me entienda muy bien. El que se va jubilando ahora es un jubilado de calidad. Y el que va entrando ahora tendría que ser de calidad. ¿Por qué lo estoy diciendo? Se ha hablado antes, aquí Fernando y Alfonso, del tema universitario, etcétera. Claro, es que años atrás poca gente tenía estudios universitarios. El nivel, digamos, salarial, el nivel profesional no era muy alto, eran unos pocos. Y ahora se están jubilando los que han alcanzado un nivel bastante alto. Claro, el problema es que los que entren a trabajar estén a este nivel, porque si no entraremos con sueldos de 600 o 700 euros al mes y con jubilaciones de 2.000 euros. Por tanto, cuidado. En Alemania, por ejemplo, el promedio de jubilación está en 800 euros ahora. Los que se están jubilando ahora, 800 euros y hasta ahora 2.000 euros. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Cuidado aquí con los que se jubilan y lo que van a cobrar. Sí, porque claro, con dos trabajadores que cotizan en la Seguridad Social, con mini-jobs, pues no da para pagar muchas pensiones de 1.000 euros. Claro, no. Entonces lo que tenemos que hacer es decir, oiga, usted, señor que se va a jubilar, está en forma, se encuentra bien, alargue su etapa en activo y entonces incluso le vamos a ofrecer algo. Yo, por ejemplo, le diría, trabaje usted media jornada y lo que usted perciba como renta, que no tributen el impuesto sobre la renta, y así de esta forma yo le voy a pagar menos pensión, usted lo saca, esto es lo que están haciendo en Alemania, usted lo saca por otra parte, pero mire, yo le exonero de tributación, y entonces esto no sería bien. Por tanto, hemos de buscar alternativas. También hay que pensar esto, yo creo, y insisto mucho, Iñaki, que lo vemos en las personas de 80 años, 85 años, que están en plena forma, Por tanto, hombre, a ver, no es lo mismo que a los 20 años, pero hay que decir que te encuentras bien. Yo te he hablado alguna vez del padre de ese amigo mío, 93 años. No, sí, hombre, 93 años, el otro día me lo encontré, tal, el tío, tal. Digo, hombre, ¿cómo estás, caray? Bien, oye, ya lo ves y tal. Y dice, ¿qué te parece? Y va con una chica impresionante, despampanante y tal. Y yo me creía que era alguna de las nietas que no tenía localizada. Y dice, ¿qué? ¿Conoces a mi mujer? ¿Conoces a mi mujer? Una chavala de 25 años, impresionante. O sea, quiero decir que, en definitiva... Bueno, este tiene dinerito, por eso... ¿No se acaba de divorciar Rupert Murdoch? Hombre, claro, espera a ver cuál es la nueva, A ver cuál es la será nueva. todavía más joven. Hombre, aquí... Igual la futura mujer de Rupert Murdoch aún no ha nacido. Aún no ha nacido. Bien, todo esto, por ser un poquito optimista, es decir, estos cálculos y estos recortes están hechos pensando en la situación económica actual, que es mala. ¿Esto tiene marcha atrás si la economía remonta? Sí, hombre, yo en principio sí. Fundamentalmente porque aquí tendríamos que pensar, primero, si la proporción de ingresos con gastos va bien, estemos tranquilos. Pero los ingresos que son lo que se percibe por cotizaciones, los ingresos que el sistema de la Seguridad Social y el sistema de pensiones vaya generando. Si aquí, en vez de trabajar o de estar afiliados a la Seguridad Social 16.400.000 trabajadores, hubiera 30 millones, estoy diciendo ahora una barbaridad, no habría ningún problema. Por tanto, y además también vendría la otra parte, que sería la calidad del empleo. Es decir, si la calidad del empleo es baja, vamos mal porque el que se jubila es alto. Si la calidad del empleo es alta, tranquilos. Entonces, por tanto, hay que fomentar mucho lo que sería creación de empleo, pero de empleo de valor añadido. Por tanto, quiero decir que sea cosas de estas que realmente sumen, que además sumarían para España. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver qué más tenemos aquí de diapositivas. Bueno, esto, claro, en 2040... Bueno, en 2040 a mí todavía no me tocará, imagino que más tarde. Pero bueno, esto sobre esta base se iría rebajando. Yo creo que esto ya está bien para que no nos preocupemos. ¿Cuánto bajará mi pensión? Está, y aquí lo que habría sería para que cada uno pueda de alguna forma estimar un poquitín, de acuerdo con la pensión. ¿Yo cuánto cobraría el día de hoy? Bueno, en principio hemos de calcularlo de acuerdo con la esperanza de vida, que es lo que antes comentábamos, y quiere decir que hemos de partir del año 2014 con 20,27 años por delante que voy a tener. Muy bien. Entonces, a partir de aquí, en el año 2019 viviré
21 años y fíjate que en el año 2051 viviré 25 años más. Con lo cual, estamos hablando de 85, 95, claro, 100 años de esperanza de vida en el año 2051. Claro, nos vamos tranquilamente, aquí nos vamos, sí. Pero bueno, claro, vamos a vivir 67 mucho, pero... 67 con 25, sí, 92. 92 años. Como el padre de ese amigo mío. Claro, sí, sí, pero nos van a hacer un recorte del 19%. Claro, por aquello, vuelvo al papel, vuelvo al papel, que era el factor de equidad intergeneracional. Es decir, oiga, si la generación que ahora se han jubilado cobran 240.000 euros por los años que viven de acuerdo con la pensión, pues oiga, los que vienen por delante no pueden cobrar más. Por tanto, hemos de recortar lo que sería, digamos, la cifra que usted cada mes cobra. O sea que los futuros pensionistas van a estar cada vez más empobrecidos. Claro, en principio sí, pero un momento, esto es sobre la base actual, porque luego vendría el factor también, esto es complicado, porque aquí, fíjate de papel, Iñaki, que tenemos aquí, me voy ahora al otro, paso aquí, es este factor, el de ingresos y gastos, que será el elemento clave, que será el de la desindexación, pero referenciar sobre ingresos del sistema de pensiones, gastos. ¿Hay superávit? Tranquilos. Bueno, parece que la solución sería, pienso yo desde mi ignorancia, incentivar el empleo de calidad en vez de tocar las pensiones, ¿no? Claro, hombre, de lo que se trata aquí es que en vez de que haya 16.400.000 cotizantes a la Seguridad Social o afiliados, que haya 19, 20, 30, pero además, claro, que sean de calidad. Por tanto, es lo que España tiene que trabajar en esta línea para ir bien y no tener ningún problema. Y otro miedo que supongo que habrá mucha gente. Has insistido en que no se van a tocar las pensiones de los pensionistas de ahora. No, que estén tranquilos, que no. Un momento, cuando digo que no se van a tocar, no van a bajar, porque entonces ahí en este caso saldría automáticamente en su defensa el Fondo de Reserva de Pensiones de la Seguridad Social que tiene el día de hoy. Lo voy a anotar para que la gente se quede tranquila. Hay 62.000 millones de euros, 62.000 millones de euros. Pero claro, que esto viene del Pacto de Toledo, tranquilos. Pero Mariano Rajoy primero dijo que las pensiones iban a subir, luego dijo que no iban a bajar. Y lo cierto es que aunque no parece que se vayan a tocar, su capacidad adquisitiva sí que se va a mermar. Bueno, claro, porque aquí todo esto es maravilloso siempre y cuando no haya inflación y por tanto que el IPC esté en cero o por debajo de cero, cosa que es prácticamente imposible. Por tanto, quiere decir que la capacidad adquisitiva se va a ver dañada, y se va a ver dañada porque, claro, la vida aumentará a un coste que será superior a lo que sería tu pensión. Entonces, cada vez tendrás, bueno, a ver, aquellos 100 euros, los tengo por aquí. Yo tengo 100 euros, ¿vale? Pero claro, cada vez, fíjate cómo están. ¿Me explico? O sea, están cada vez peor, ¿no? Los 100 euros, claro. ¿Y qué pasa? Que sigo teniendo los 100 euros. Pero ¿qué pasa? Que van incrementándose los precios y estos 100 euros ya los ves tan arrugados, que esto está en una situación mala. Por tanto, claro, hemos de pensar en que no habrá igual revalorización y, en consecuencia, lo que tenemos que hacer es buscar algún complementillo. Ahora, las personas que lo están cobrando, que no se preocupen, menos no, pero más habrá que verlo. 62.000 millones de euros. La pregunta es, ¿dónde están estos 62.000 millones de euros? Estos están invertidos en prácticamente 61.000 millones, bueno, casi no llega a más de 60.000 millones en deuda pública española. Por tanto, que vaya bien la deuda pública española, que se vaya pagando y nos quedamos tranquilos. Eso espero. Hay un grupo de expertos que ha elaborado un informe, un comité de sabios que le ha pasado un borrador al gobierno para que lo apruebe, creo que a finales de año. Pide ajustes, pero sí que es cierto que estos expertos tienen intereses privados. Bueno, hay de todo. Yo imagino que lo dices porque también hay algún representante de alguna entidad bancaria de la gran tierra del norte. Hay gente por tanto, de los que luego no van a querer vender pensiones privadas. Bueno, sí, entonces por eso yo lo que diría es que las cosas hay que mirarlas con una cierta frialdad y decir, bueno, de un lado lo que tenemos es el sistema público de pensiones. Yo ahora empiezo a dudar de que realmente sea la columna vertebral de mi pensión. Por tanto, bueno, eso lo voy a tener, pero ya veo que en el futuro voy a cobrar menos de lo que yo esperaba. Muy bien, esto incluso se podrá consultar, creo que a partir del año que viene, para saber cuál es el cálculo de tu pensión. Entonces, a partir de ahí, lo que tienes que decir es, yo tengo que buscar un complemento. Entonces, yo digo, por ejemplo, el otro día comentábamos, luego me meten caña, hombre, alguna plaza de garaje, me dicen, no, hombre, esto. Bueno, yo digo, una placita de parking, digo, cualquier cosita que puedas hacer, o un fondito, hombre, tiene que haber algo de renta, porque si no, realmente la situación es mala. Y entonces, yo diría, no hace falta ir a una entidad financiera, por tanto, en una entidad financiera me van a vender
un plan privado y yo lo que puedo hacer es mi cuenta de ahorro, lo que puedo hacer es comprar una placita de parking, lo que puedo hacer es invertir en unas acciones que yo sé qué. Por tanto, cada uno de acuerdo con sus posibilidades y buscando lo que sería la perspectiva a largo plazo. Siempre, Iñaki, yo creo que es muy interesante pensar en el largo plazo, no en el corto plazo. El corto plazo es especulativo, el pelotazo, y esto acaba mal. Por tanto, hemos de pensar siempre en el largo plazo para estar tranquilos y, por tanto, cada cual que de acuerdo con sus posibilidades busque el futuro. Bueno, nos ha quedado todo absolutamente claro con respecto a las pensiones y cómo van a quedar en un futuro. Y ahora sí que me gustaría hablar con usted, profesor, del escándalo de la semana. Ese presunto fraude de Lionel Messi. Hablamos de 4 millones de euros, pero se habla de una multa que podría llegar a los 24 millones de euros. Messi que echa la culpa al representante. En fin, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, no, a ver, ha pasado que esta es una estrategia fiscal que está un poco ligada a aquello que habíamos comentado también semanas atrás relativo a las grandes compañías y lo que era todos aquellos montajes vía Holanda, recordemos el doble irlandés, el sándwich holandés y luego al final había el carrusel alemán. Los paraísos fiscales. Exacto, los paraísos fiscales. Vamos a explicar un poco brevemente en qué consiste. Aquí hay un futbolista y este futbolista es residente en España. Como es residente en España, tiene que tributar aquí por lo que se denomina obligación personal en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y acumula aquí en España lo que sería la totalidad de las rentas mundiales. Con lo cual, esto quiere decir que este chaval, Leo Messi, como él es residente en Barcelona, bueno, en Gavà en concreto, ya desde pequeñito, con los 12 años, quiere decir que aquí tiene que pagar el 56% de todo lo que está ganando. Bueno, entonces a partir de aquí, él, como otros deportistas, lo que hacen es que dicen, vamos a ver, ¿de qué manera yo puedo rebajar esta tributación tan elevada? Y ellos dicen, mira, yo aquí voy a percibir una parte como persona física que va a ser mi sueldo del club de fútbol y luego todo aquello que yo pueda canalizar a través de sociedades para rebajar la tributación lo voy a intentar canalizar. Y entonces aquí es cuando se busca una sociedad que esta sociedad va a pagar el impuesto sobre sociedades y pagaría en España un tipo del impuesto al día de hoy del 30%, por tanto, claro, él dice, bueno, el Leo cualquiera, ¿no? Sí. Dice, a ver, si yo aquí de lo que es mi sueldo pago el 56% y de todos los demás ingresos que yo percibo solo pago el 30%, pues bueno, ya me sale un tipo, digamos, más bajo del impuesto. Bueno, estamos viendo pero claro, la trama aquí. Claro, la trama aquí, ¿cuál es? Esta sociedad que en vez de estar domiciliada aquí en España, yo cedo mis derechos a una sociedad que está domiciliada en algún rincón de baja tributación. Llamémosle paraíso fiscal porque la Fiscalía le llama paraíso fiscal, pero en realidad no están identificados como paraísos fiscales en la lista oficial de paraísos fiscales. Es una zona de baja tributación. Entonces dicen, claro, ¿qué pasa? Que ingresa por lo que sería derechos de imagen de distintos lugares, pero los ingresa aquí y canaliza, por aquí arriba está Reino Unido y está Suiza, hay unas sociedades que le explotan los derechos que dependen de una que está o en Belice o en Uruguay. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que esto ha esquivado la tributación, no ha tributado en España, se ha ido a un paraíso fiscal y esto nosotros entendemos que en definitiva sería un fraude y por tanto un delito contra la hacienda pública. Creo que se arreglará, pero claro, es un tema... Un momento, tiene que haber ahora, sabemos una parte de la versión, hemos de saber la otra que sería la base legal sobre la cual se ha hecho este sistema, porque en principio dicen, Uruguay no está en la lista de paraísos fiscales y además había una normativa jurídica en ese momento. Por tanto, habrá que ver, pero estamos ante una situación que es distinta a la que venga un jugador de fuera y que tributaría, estos años atrás ha tributado hasta ahora con la ley Beckham, que la ley Beckham era aquel chollo de que te permitía tributar solo al 24% por lo que ganaras en España, el 24%, y el resto de lo que ganaras en el mundo tributaba en su sitio. Por tanto... Una pregunta que te quiero hacer, porque se dice muchas veces que los futbolistas estrellas de este tipo pagan menos impuestos que los demás, un porcentaje menor. ¿Esto es verdad? No, a ver, ellos pagan, por ejemplo, en España, y en concreto en el caso de Leo Messi, que es residente en Barcelona, el 56% del impuesto sobre la renta, y por eso lo que se hacen es los montajes a través de sociedades, pero en el buen sentido, es decir, yo cedo mis derechos a una sociedad que
que me gestiona y por tanto voy a pagar solo el 30% del beneficio. Y la ley Beckham, la posibilidad que te brinda, que es el futbolista que viene de fuera, es que tribute solo, digamos, bueno, ha habido alguna pequeña modificación, a un tipo del 24% por la renta que obtienen aquí. Por tanto, quiero decir que ellos lo montan, pero pagan dinero, porque en cualquier caso, Leo Messi, que ahora, pobre chaval, todo el mundo se... Bueno, cuando digo pobre, lo digo, bueno, lógico, cariñosamente, claro, no en el sentido, porque también que tengas a mí, yo ya me conformaría con una décima parte de lo de él, pero el chaval ya ha pagado, porque el chaval del Barça puede tener un sueldo de 14 o 15 millones de euros y habrá pagado 7 u 8 millones, Tengo entendido que son 15 millones de euros de ficha y 25 millones de euros en contratos comerciales. Claro, que son los que se canalizan a través de otros... Una pregunta también te voy a hacer. Dice Messi en su defensa, y supongo que lo dirá también la familia, no, la responsabilidad es de mi administrador, de mi asesor fiscal, que ha hecho cosas sin yo enterarme. Ha habido otros casos, también, por ejemplo, Ana Mato y su exmarido, también, Jesús Sepúlveda, en fin, nos recuerda un poco a ese caso, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad tendría Messi? ¿Cuál le correspondería? Bueno, en principio, delante de la ley, en este caso la responsabilidad tributaria y la penal tributaria es de uno, por tanto no puedes descargarte en otro. Lo que sí es cierto también es que esto nos tiene que llevar a una reflexión, que es a que realmente las normas jurídicas y las normas jurídico-tributarias son complicadas y por tanto un ciudadano normal no las puede interpretar, pero en este caso sí que la responsabilidad es del que en definitiva administra y gestionaba estas sociedades y sus derechos, por tanto ahí sí que esta responsabilidad es indelegable. O sea que va a tener problemas. No, hombre, el problema va a ser ahora, cuidado, porque ahora sabemos una parte, hay que admitir a trámite la querella, se admitirá, no se admitirá, y luego viene lo que es la defensa, y la defensa tiene que decir, oiga, esta estrategia que había jurídicamente era correcta, por tanto ahora se va a discutir, y si no al final, pues bueno, hay que llegar a un acuerdo, se paga. Yo querría destacar, Iñaki, que el objetivo de Hacienda nunca es meter a gente en la cárcel, O sea, Hacienda lo que quiere es cobrar, por tanto, ahora le dirán, oiga, estos son cantidades defraudadas, bueno, y al final se puede llegar a un pacto, se pague y ya está, y a partir de ahora hacer las cosas bien. ¿Qué supones tú que va a pasar? ¿Cómo crees que va a quedar esto resuelto? Esto, pagando, esto, pagando, hombre, esto va a quedar resuelto pagando. Lo que pasa es que entonces habrá que graduar un poco porque el total de la multa, o sea, digamos la sanción, porque esto es el artículo 305 bis, que es del Código Penal de la modificación que hubo a finales del año pasado. Entonces, en principio serían 24 millones de euros. Se puede graduar, no obstante, y hay que ver el Código Penal que sería aplicable, que sería el anterior. Se puede graduar y al final puede quedar en 8 o 10 millones de euros. Imagino que se llegará a un acuerdo, se pactará. Lo que pasa es que ahora hay que esperar la defensa a ver qué dice también, porque es que ahora sabemos una parte que dice, no, oiga, todo esto eran paraísos fiscales, y ahora la defensa dirá, oiga, esto no eran paraísos fiscales, por tanto la discusión, se llegará a un acuerdo y ya está, y a partir de ahora, Leo, hacer las cosas bien y ánimo hacia adelante. Profesor, ¿cuánto dinero hay que ganar para defraudar 4 millones de euros? 10 millones de euros. 10 millones. 10 millones de euros, pero lo de los 10 millones de euros también me gustaría concretarlo, es que la gente dice, pues claro, si son 10 millones de euros, que son 4 millones de euros la cuota, quiere decir que ha ganado 10 millones de euros. Efectivamente, las cantidades detectadas suman los 10 millones de euros aproximadamente, pero hay que pensar que estos 10 millones ahora se le están sumando a los demás ingresos que tiene. Por tanto, quiere decir que Hacienda, cuando hace el cálculo, dice los 10 más los 15, imaginemos que tenía, esto me da 25, sobre esto tendría que haber pagado tanto, ha dejado de ingresar esta cantidad. Por tanto, quiere decir que, en definitiva, hay una acumulación a la renta que él tenía, se le agrega también lo que sería en este caso estos ingresos complementarios. Por tanto, hay que pagar, y bueno, y entonces lo que hay que hacer siempre es buenas estrategias sanas, porque uno duerme tranquilo. Es decir, somos pobres, pero tranquilos y ya está, porque todo esto cuesta dinero, O sea, todo esto, los montajes de sociedades, todo esto es caro, Esto es muy común. Además, tengo entendido que este chico, que Messi, ya tenía, incluso siendo menor de edad, toda una ingeniería fiscal montada de cara al futuro. Sí. Entonces, claro, esto ya es un poco, digamos, también un tema de los padres, en el sentido de que van marcando, luego también hay los asesores, y ahí sí que diría que hay que buscar tranquilidad, nada de cosas complicadas y sobre todo mucho orden, y creo que también, bueno, es justo, a ver, es incómodo pagar impuestos, pero bueno, si ganas dinero tienes que pagar impuestos y ya está, buscar la tranquilidad sobre todo, Iñaki. Bueno, ha sido muchas veces las que hemos oído a grandes estrellas del deporte, por ejemplo Nadal, por ejemplo Messi, etcétera, etcétera, vinculadas con presuntos fraudes.
Suponemos que esto es relativamente común entre esos deportistas que ganan tanto dinero. Sí, Rafa Nadal regularizó la situación totalmente porque había alguna participación que tenía en alguna sociedad que estaba precisamente en Euskadi, lo regularizó sin ningún problema. Rafa Nadal es residente en España, eso también creo que vale la pena destacarlo. No, yo creo que no solamente son los deportistas, pobrecitos, que nos metemos con ellos, cuando digo pobrecitos, desde el punto de vista cariñoso, sino también los grandes patrimonios, las grandes fortunas, es decir, en definitiva, el que tiene recursos, el que tiene también un posicionamiento más o menos internacional, lo veíamos con el IBEX 35 también, lo hemos visto con grandes empresas, hay una discusión ahora con Apple, por ejemplo, hay una discusión con Microsoft, hay una discusión con grandes empresas, con Google, que en principio no están tributando en Estados Unidos, tributan en Europa, pero no tributan en Europa, sino en Irlanda. Por tanto, quiere decir que cuando alguien mueve dinero, procura buscar lo que serían los mejores montajes jurídicos. Y los deportistas, claro, por ejemplo, aquí los tenistas o los golfistas siempre han tenido una ventaja, que viajan mucho, con lo cual pueden justificar que viven fuera de España. Pero claro, un futbolista pobrecito está siempre, cada semana está en su tierra, por tanto, ahí hay que decir que tiene que tributar. Así es. Por cierto, todos los hechos que se están investigando con respecto a Messi, creo que el primer año investigado, si no me equivoco, es el año 2006. Exacto. Ha pasado muchos años. ¿Por qué todo esto sale ahora? O sea, hasta Hacienda es de investigar mucho. Bueno, yo acá tengo alguna duda, porque nadie sabía nada de esto y de buenas a primeras, ¡pam!, emerge de una manera radical. Con lo cual, pero yo al leer la querella veo que esto viene derivado de lo que sería la inspección y de la agencia tributaria, con lo cual yo creo que igual aquí ha habido una denuncia. Me temo que ha habido una denuncia. Me temo. Un momento, esto... ¿Una denuncia, un chivatazo? Sí, alguien que ha... Me temo, un momento, ojo, porque yo no soy nadie, pero quiero decir, de esto nadie sabía nada, y de buenas a primeras, pam, que irrumpa así de súbito, es que aquí alguien... Porque además los datos son muy concretos, las cifras de la administración tributaria, lo digo porque esto a veces es complicado si tú tienes una estrategia dentro del mundo entero y además en zonas, digamos, de baja tributación, los datos son un poco opacos. Y si no hay un chivatazo, Hacienda no se entera. Yo particularmente creo que es muy difícil, salvo que envíen a Sabuesos, y en este caso Sabuesos, Humphrey Bogart ya desapareció hace algunos años. Bueno, es que esto es labor de Sabuesos, además es que han identificado los ingresos, quién pagaba, la cantidad, por tanto me da la impresión de que aquí ha habido alguien que se ha ido de la boca, digo yo, o si no, Hacienda, cuidado, porque entonces sí que hemos de estar todos preocupados, porque aquí a la que tú pagues un euro que no sea correcto, van a por ti. Esto me lleva a pensar que las grandes fortunas... que tienen el dinero y que tienen los medios necesarios para crearse pues esa infraestructura fiscal a tu alrededor, para tener los mejores asesores fiscales que te digan de qué manera pagar menos impuestos, lo tiene más fácil que los mortales, que tenemos una nómina, que somos autónomos y que no tenemos esa posibilidad de hacer que nuestro dinero fluctúe de tal manera que paguemos menos impuestos. Es cierto, pero yo aquí incluso, Iñaki, lanzaría una reflexión que sería, si tenemos un impuesto sobre la renta a un tipo del 56%, quizás lo que estamos fomentando es que la gente busque la evasión fiscal. Si tuviéramos un impuesto sobre la renta que fuera del 40%, seguramente habría menos evasión fiscal. Por tanto, lo que yo diría sería no apretar tanto en lo que sería el tema tributario, no castigar tanto en tipos de gravamen, no castigar tanto con tantas leyes e inextricables, es decir, que no las sabes interpretar, y entonces vamos a buscar lo que sería atemperar la presión fiscal. Y, por ejemplo, yo estaba el otro día en Canarias, y les decía en Canarias, es que ustedes, oiga, no han sabido negociar este tema. ¿Por qué? Porque Canarias podría ser una zona de baja fiscalidad y sería un sitio ideal en donde las zonas de baja fiscalidad atraen el dinero, porque claro, las operaciones, esto es lo que hemos visto, el dinero va hacia allí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando miras en lo que sería el mapa de Europa, ves que Portugal tiene su zona fiscal, es Madeira. Madeira hasta el año 2020 pagarán un 5% como máximo de impuesto. Irlanda, Dublín, Inglaterra, las Islas del Canal, Francia, Mónaco, Italia, San Marino y el Vaticano. ¿Qué pasa? Pues todo el mundo tiene un paraíso fiscal y nosotros, o una zona de baja protección fiscal. En el caso del Vaticano es paraíso fiscal por muchas razones, ¿no? Pero claro, Canarias, que podría ser una zona de baja fiscalidad, y esto que fomentaría que hubiera inversiones y que hubiera también una industria financiera. Por tanto, quiere decir que lo que hemos de hacer es pensar si con estos tipos de gravamen, ¿a dónde vamos? Por tanto, de Leo Messi, yo creo que hemos de sacar también una lectura positiva y decir, con estos tipos de gravamen vamos mal, por tanto hemos de atemperar la presión tributaria. Es que al final parece que la lectura es las grandes
grandes fortunas pagan impuestos lo que quieren y cuando quieren. Claro. Claro, así de... Sí, claro, sí. Porque entonces, claro, ellos lo que hacen es una estrategia que dicen, oye, me domicilio aquí, Sí. monto ahora esta sociedad, yo trabajo allí, me desplazo tantos días, justifico la salida de España, justifico que reside en tal lugar, claro, evidentemente, y en cambio nosotros que cada mañana tenemos que fichar, pues claro, dicen, oiga, usted aquí nada, y entonces todo lo que ganas, evidentemente, está controlado. Por tanto, ahí sí que esto, por eso yo digo que hay que hacer la fiscalidad como más agradable, más reconfortante, que paguemos impuestos a gusto. Bueno, pero ya viene de vez en cuando también el gobierno y de vez en cuando hace una de esas amnistías fiscales para que las grandes fortunas estén a bien éticamente. Pues esto es lo malo, Iñaki, porque yo lo que creo es que sería mejor que se tributara a tipos más bajos, que todo el mundo tributara, que no el decir, pues cada X años, oiga, el que aquí no haya declarado puede regularizar, pague el 10% y ya está, y encima luego se hacen interpretaciones por parte de la propia Hacienda que han sido para ellos, yo creo que fatales desde la perspectiva de recaudación. Por tanto, creo que hay que buscar lo que sería un mejor sistema tributario, que también lo dice la Comisión Europea. O sea que el caso de Messi no tiene por qué poner nervioso a ninguna gran fortuna, que no tenga ningún escape o fuga de información. No, bueno, pero exacto, cuidado, lo que pasa es que aquí no te puedes ni fiar de tu sombra, por tanto yo estoy aquí, pero yo aquí sí que me fío de todo, pero quiero decir que cuidado porque a veces, no, pero esto es importante porque a veces alguien se va, normalmente siempre hay algún amante despechado, un amante despechado, o igual hay algún socio frustrado, y este es el que se va de la lengua, por tanto, quiere decir que cuidado, los secretos solo son de uno. Qué barbaridad. Esto parece una película del Padrino. Bravo. José María, ha sido un placer, como siempre. Abrazos aquí, grande aquí. Dale un besazo a tu mujer. Hombre, se lo daré a mi mujer y me ha dado un abrazo por aquí. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, habrán visto ya que tenemos en